Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. Es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre los ovnis terrestres que se fabricaron bajo el auspicio de Adolfo Hitler, del Tercer Reich y de ciertas sociedades secretas. ¿Sabían ustedes que algunos de los ovnis que han sido vistos por todo el mundo desde hace 60 años eran armas secretas fabricadas por el Tercer Reich? ¿Nunca se han fijado en que muchos de los extraños objetos voladores avistados desde 1945 respondían a diseños industriales de la época y que eran modelos de aeronaves creadas en su tiempo por los nazis y mejoradas probablemente durante estos años en el interior de bases secretas? Pues bien, lo que les voy a contar a continuación procede de un informe muy documentado que se realizó en Viena en forma de cinta magnetofónica con el texto escrito y el vídeo hablado en alemán. En cuanto a la identidad del protagonista de los hechos y la época en que acaecieron, debo decirles que se trata de un verdadero enigma. Fíjense, sábado, era un sábado, atardeciendo, casi de noche. De repente una nave espacial se aproxima volando a poca altura. Su tamaño, algo menor que el propio de una avioneta corriente, emite un sonido silbante, con un siseo. Se acerca hacia el autor y le sobrevuela. En su parte baja, presenta 3 cúpulas semiesféricas y un punto azul oscuro. También logra distinguir una esvástica con ángulos rectos. La nave, en su conjunto, resulta bastante voluminosa y le provoca una sensación muy rara y perturbadora. En los alrededores desiertos, solo hay algunas fábricas sin actividad. La extraña aeronave desciende y toma tierra por detrás de un muro, quedando iluminada por la luz de poniente. Una luz tenue, pero lo suficientemente intensa como para permitirle observar con detalle las 3 cúpulas inferiores asentadas sobre sendos cilindros que le servían de apoyo. Poco después, un camión dotado de una grúa se aproxima a ella y realiza algo que no consigue distinguir bien. El hombre solo ve a 2 seres humanos, uno debajo del aparato y el otro en su parte superior. Pero de repente este último desaparece de su vista por completo. El aparato no tiene ventanas, sino 2 pequeños orificios enrejados, aparentemente sin cristal alguno. El disco volante está rodeado de extrañas placas metálicas con forma de palas de turbina, aunque posiblemente sean algo diferente que no acierta a comprender. Y tanto en las 3 cúpulas inferiores como en la parte superior de este aparato, unas estructuras que se asemejan a salientes y que podrían ser bocas de fuego o algo similar, porque para ser antenas resultaban extremadamente gruesas. El observador calcula que este aparato tiene un diámetro de entre 8 y 20 metros y presenta un aspecto verdaderamente temible. Además de la nave, había un vehículo allí marca NSU-80 con matrícula de la ciudad de Solingen. Después apareció también un Volkswagen verde, pero no logró el observador ver ninguna otra cosa, y cuando intentó aproximarse más a la nave, esta ya había despegado y ganado altura. Unas semanas más tarde, muchas personas afirmaron haber visto ovnis en aquella misma zona bávara, por lo que consideró que se trataba del mismo aparato o de otros similares. Posteriormente, contactó con un empleado de una gasolinera y resultó que también él
lo había visto. Sin embargo, las personas que oían sus relatos se mofaban de él. Así que terminó por contradecirse y afirmar que todo había sido una broma, pero la verdad es que en realidad ambos habían sido testigos del mismo hecho. La cuestión es que en el verano de 1922 se construyó el primer objeto volador en forma de disco cuya propulsión estaba basada en un sistema de implosión, no de explosión. Aquel aparato medía 8 metros de diámetro e integraba un segundo disco de 6,5 metros en la parte superior y uno de 7 metros en la inferior. La iniciativa había surgido en 1919 a partir de un pequeño grupo de personas que formaban parte de las sociedades secretas conocidas como los Thule, los Brill y los DHVSS. Y estaban acompañados de la medium María Orsic y de otro medium llamado Sigrun. Estos dos medios recibieron una canalización en un antiguo lenguaje templario que no entendían para nada y que aparentemente trataba de una serie de datos técnicos sobre cómo fabricar una nave aérea. De acuerdo a los Brill, los emisores se identificaron como seres procedentes de uno de los dos mundos habitados que orbitan la estrella de Aldebarán, situada en la constelación de Tauro a 68 años luz de distancia. Lo cual no deja de resultar sorprendente porque en aquellos momentos apenas se sabía nada de la existencia de esa estrella y mucho menos de sus circunstancias. Pero fíjense, la primera noticia sobre ovnis quizás haya sido un simple testimonio más sobre ovnis entre tantos otros, pero a la luz del resto del informe cobra una especial importancia, pues como veremos más adelante, existen algunas singulares coincidencias entre los primeros avistamientos de los platillos volantes y la fabricación de extrañas armas secretas por los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial. El 14 de diciembre de 1944, fíjense bien, medio año antes que los alemanes se rindieran el 7 de junio del 45, el prestigioso periódico de los Estados Unidos, The New York Times, sacaba la primera noticia sobre ovnis, de que se tiene constancia en el siglo pasado, diciendo que los platillos volantes eran un arma secreta, una nueva arma alemana que había aparecido en el frente occidental alemán y que los pilotos de la USAF afirmaban que en los cielos de Alemania habían aparecido también unas bolas de plata voladoras que se habían visto aisladas o en formaciones. Algunas parecían ser prácticamente transparentes y con el paso del tiempo el avistamiento de naves impulsadas por energía antigravitacional desconocida en la época para la mayoría e incluso para la mayoría de pilotos se iba a hacer cada vez más y más frecuente. Los testimonios, oportunamente informados y publicados por la prensa del momento, se empezaron a multiplicar, especialmente tras la capitulación del Tercer Reich, y muchos de ellos hicieron referencia a multitud de hechos acontecidos en los espacios aéreos del norte de Europa. Las noticias hablaban también de ovnis de fabricación alemana. Se comentaban sobre todo los avistamientos de abundantes formaciones, de los que entonces aún se denominaban grandes cohetes, nombre con el que se definía los aparatos voladores desconocidos y producidos por la industria armamentística alemana. Fueron especialmente numerosos los testimonios de avistamientos procedentes de Escandinavia, donde se instalaron varias y poderosas guarniciones alemanas que permanecieron allí muchísimo tiempo, hasta el final de la guerra, ya que nunca resultaron directamente atacadas y vencidas por los aliados. Pero en 1947 reaparecieron algunos informes aislados, aunque con menor asiduidad. Sin embargo, pasados unos años, los avistamientos aumentaron tanto en frecuencia e intensidad como en número y variedad. ¿Pero qué secreto se encerraba o se ocultaba tras todo ello?
De eso hablaremos en el segundo bloque. No se muevan, que enseguida regresamos. Quiero hablarles ahora sobre la energía implosiva, un logro ecológico que sería incluso hoy en día considerado como un gran mérito para sus descubridores. Al día de hoy se especula a menudo sobre la forma de encontrar y utilizar energías alternativas que palíen la destrucción del medio ambiente provocada por la energía explosiva, los gases tóxicos, los residuos letales, etc. Pero lo cierto es que en aquellos tiempos ya se hablaba de que los alemanes trataban de hallar una nueva ciencia, una técnica diferente y renovadora con la que sustituir los motores de explosión, considerados destructivos en los círculos esotéricos del Tercer Reich, y sustituirlos por otros de implosión, cuya nocividad era nula. Aquellas investigaciones se basaban principalmente en la levitación electrogravitacional y en la propulsión por terriones. Llamaban terriones a una serie de fuerzas cósmico-telúrico-terrestres en las que, según parece, se encontraba el núcleo de esa otra técnica que distanció la cosmovisión nacional socialista de todas las que aún estaban vigentes, siempre en un intento de proporcionar al Tercer Reich una total independencia de materias primas inaccesibles de otro modo, al mismo tiempo que una energía abundante, barata y que no era contaminante. De hecho, y según se asegura en el misterioso informe, los departamentos de investigación U13 y E4 de las SS trabajaban en aquel momento de forma febril para realizar y perfeccionar esas tecnologías inconcebibles para la mayoría del pueblo y para el resto de la humanidad. Un buen ejemplo de este trabajo serían las peonzas voladoras Haunebuch de Victor Schamberger, que funcionaban ya con fuerzas de levitación no contaminantes ni generadoras de ruidos perniciosos. Los platillos volantes Haunebuch eran de diferentes series, de los que existen fotografías obtenidas por los aliados cuando invadieron el territorio del Tercer Reich, en cuya incuestionable autenticidad se apoya el informe del que les hablaba y que tienen especial importancia. Estas peonzas voladoras estaban movidas por un propulsor electrogravitacional de terriones al que se dio el nombre de terrionador Thule, que quedaba acoplado a un generador de bandas de ondas tipo Van der Graaf, también a un aparato magnético productor de energía a base de carbón y a una dinamo cónica de energía por turbina tipo Marconi. El informe aseguraba también que la construcción práctica de aparatos basados en esos principios de propulsión se debió a la inventiva del capitán alemán Hans Kochler, y que ya en 1944 fueron fabricados en serie los conversores de terriones, tanto en fábricas de la empresa AEG como también de la ya conocida Siemens. Pero fíjense, el propulsor de Kochler, se dice en el informe, precisaba para ponerse en funcionamiento de una energía inicial muy baja y mínima, que podía serle proporcionada por un acumulador eléctrico que lo activaba. Después de poco tiempo, el conversor de carbón ya funcionaba automáticamente con plena autonomía, puesto que se convertía en un generador de energía que actuaba sin consumirse como una especie de catalizador. En este caso, la energía se produce a partir de algo que no es consumible, es decir, prácticamente de la nada. Se originaba, eso sí, una especie de transformación de las fuerzas electrogravitacionales existentes en el interior de la Tierra y que se convertían en electricidad utilizable. Un principio de simplicidad genial cuando se ha logrado dominar y se sabe utilizar correctamente. El aparato volador Haunebuch II, de acuerdo con el informe,
poseía un cañón de grandes dimensiones que habría de provocar una impresión inolvidable en toda persona que lo contemplase y que no estuviese preparada para ello, claro está, o sin saber de qué se trataba. Pues fíjese, superaba los 25 metros de diámetro y en su eje central alcanzaba los 10 metros de altura. Era impresionante. Eran bombas en forma de discos y platillos Brill. Y no era ningún secreto para nadie que algunos de estos artefactos bélicos alemanes tenían una extraña forma discoidal. Así, bajo la designación de V4, la generalidad del público solo conocía en algún tiempo la V1 y la V2. Pues como V4 se construyeron varios discos voladores para ser empleados como bombas volantes. Y así las cosas, puedo decirles que los datos llegados hasta nosotros aseguran, sin error, que en 1941 ya habían sido acometidos los estudios para diseñar la peonza volante de Schieber-Habermoll, un avión de forma circular y despegue vertical provisto de motores de reacción convencional, efectuándose a finales de 1942 las primeras pruebas de vuelo, durante las cuales se constataron, también hay que decirlo, graves errores de construcción. Pero paralelamente, y después de una larga serie de ensayos, el ingeniero Richard Mitte comenzó a trabajar también en 1942 en la construcción de aparatos que volaran y tuvieran forma de disco. De sus investigaciones realizadas en colaboración con el científico italiano Giuseppe Bellonzo, surgiría una nueva versión de la V7. Y transcurrido un tiempo, y bajo el apoyo del propio Führer, los equipos Mitte-Bellonzo y Schieber-Habermoll entraron en contacto con el propósito de aunar esfuerzos para realizar coordinadamente sus investigaciones y hacer otras en conjunto. Finalmente, sus esfuerzos dieron como fruto la primera, legendaria e increíble V7. Un aparato similar a un helicóptero ultrasónico que presentaba 12 agregados tipo turbo BMW 028. En su primera prueba se remontó a una altura de 20.000 metros de altitud, alcanzando en la segunda 24.000, y todo ello utilizando helio como combustible de base. Por otra parte, se desarrolló también otra línea de discos volantes conocidos como la serie Vril, y de ella se ocupó el grupo Schumann, que estaba en íntima relación con el departamento E4 de las SS, y que, como saben, estaban especializados en armas milagrosas. Bien, pues el hecho es que con el tiempo los Brill llegaron a desarrollar unos discos voladores propulsados por un sistema antigravitacional capaces de desplazarse a velocidades que iban de los 1.000 a los 40.000 kilómetros hora y con una autonomía de 8 días a 8 semanas de vuelo, pudiendo desplazar hasta un máximo de 32 personas, en el caso de las más grandes. En junio de 1934, Adolfo Hitler invitó a Victor Schauberger y a los más altos representantes de la sociedad Stull y Brill a que trabajasen para la partida. Tras algunos fallos iniciales, el primer OVNI alemán quedó terminado en 1934 bajo la dirección del doctor W. Schumann, Dr. Schumann, y se llamó el RSZ-1 y fue fabricado, ¿saben dónde? En las instalaciones de la fábrica Arado en Brandenburgo. A continuación se fabricó el RSZ-2. RSZ era en honor a una de las sociedades secretas.
y en 1941, durante la batalla de Bretaña, ya fue utilizado como complemento de los bombarderos alemanes convencionales. Después, a finales del 41, se le fotografió sobrevolando el Atlántico Sur en dirección al crucero alemán Atlantis, que estaba a la sazón en aguas de la Antártida. A finales del 42 salió el modelo Brill 1, que funcionaba ya por impulsos magnéticos y alcanzaba velocidades de los 1900 a los 2000 km/h. A finales del 42 se completó el proyecto principal denominado Jaunevud 2, una máquina que tenía un diámetro que variaba de los 26 a los 32 metros y una altura que iba de los 9 a los 11 metros. Y hoy por hoy sabemos que llegaron a construirse 17 aparatos de la serie Brill 1. Su diámetro era de 11,56 metros. Podían alcanzar velocidades de 2.900 km/h y llevaban un cañón teledirigido como dotación de combate especial. El Brill 1 era el equivalente revolucionario de un avión de caza, mientras que el Brill 9 era un caza monoplaza. Y curiosamente su diseño coincide bastante con el del aparato que fue visto en la Luna por el astronauta norteamericano Edwin Aldrich. Después sacaron bombas de fuego que paralizaban los motores de los aviones. El informe asegura también que aunque al final de la Segunda Guerra Mundial resultaba evidente que era imposible seguir coordinando los esfuerzos a pesar de que ya mermaban los recursos, pero aún así los nazis nunca dejaron en ningún momento de perfeccionar sus armas. Es más, al ir dominando la tecnología de propulsión antigravitacional, se asegura que obtuvieron una mayor velocidad, una mejor maniobrabilidad y otras prestaciones en los aparatos. Así, por ejemplo, se afirma que en una fase intermedia en la ciudad alemana de Neustadt y bajo control de tropas técnicamente especializadas de las SS, pues se desarrolló el proyecto aquel de bola de fuego, al que los estadounidenses denominaron, creo yo que muy acertadamente, Full Fighter o combatiente total. Estas bolas de fuego eran dirigidas mediante ondas de radio hasta la proximidad de las formaciones aéreas de los aliados. Y posteriormente los sensores de ondas infrarrojos que iban provistos en la estructura de esos artefactos, pues eran los autores del contacto final con el objetivo de destruir. El sistema se basaba en la búsqueda de fuentes de calor emitidas por los gases de escape de los aviones enemigos, haciendo que su radar resultara automáticamente destruido y dejando a los tripulantes sin orientación operativa y prácticamente a la deriva. Se sabe que en una fase posterior de este proyecto se idearon también unos tubos especiales. Y esos tubos funcionaban descargando electricidad sobre el objetivo y provocando, por tanto, un fallo total del motor o una ausencia repentina de electricidad. Un fenómeno, por cierto, muy similar al ocurrido en algunos avistamientos de ovnis, en los que los vehículos motorizados se detienen bruscamente sin conseguir que vuelvan a funcionar mientras dura la presencia del ovni. Es decir, que su sistema eléctrico queda completamente bloqueado o inutilizado. Pero todavía les seguiré contando otros aspectos de este tema tan interesante y tan desconocido. No se vayan. Yo quiero ir a tomar un jugo natural de fruta y enseguida regreso con ustedes. En esos momentos se empezó a hablar
sobre la invasión extraterrestre y la conspiración OVNI. Bueno, es evidente que estos aparatos volaron y se utilizaron en aquella época. Pero ¿se sabe si continúan haciéndolo hoy en día? Si los comparamos con las fotografías de ovnis tomadas en distintos lugares del mundo en nuestros días, podríamos observar una enorme semejanza entre muchos de ellos y los artefactos que, según el informe, construyeron los nazis. Y prueba de ello es que, con motivo de uno de los primeros discos voladores avistados en Praga a comienzos de 1945, la prensa asociaba totalmente el fenómeno a los nazis, titulando así la noticia: los discos voladores inventados en Alemania. Sin embargo, al poco tiempo, y movidos tal vez por el auge de la ciencia ficción, que estaba de moda en ese tiempo, o quién sabe si por otras oscuras intenciones, pero el caso es que los gobiernos, y por consiguiente la prensa, comenzaron a especular sobre el peligro de invasión extraterrestre. Fíjense que el mismo Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos en aquella época, declaró que él personalmente había visto un ovni. Incluso en algunos círculos científicos se llegó a comentar que el presidente de Estados Unidos y el secretario general del PQS habían hablado seriamente sobre la posibilidad de sufrir un ataque masivo de ovnis. Y hablaban de ellos como si se tratara de naves venidas del espacio exterior. Sin embargo, años después de que los rumores sobre visitantes extraterrestres se extendieran por toda la esfera, la revista estadounidense Examiner volvía a la tesis de finales de la guerra en un artículo publicado el 26 de mayo de 1988 y que tenía como título El misterio de los ovnis desvelado, y en el que se decía lo siguiente: el secreto sobre los ovnis estaba ya resuelto desde hace mucho tiempo, si es que existió alguna vez. Los extraterrestres son en realidad nazis disfrazados que desean reedificar su imperio. Los gobiernos del mundo están perfectamente informados sobre todo este asunto y por eso callan, pero al mismo tiempo están verdaderamente aterrorizados. Entonces empezó a especular sobre el tema de las naves nodriza con forma de puros habanos. Un dato más que parece dar pábulo a la hipótesis nazi, en que algunos informes sobre ovnis se hablaba también de la existencia de aparatos gigantescos con forma de cigarrillo puro o un habano, que siempre se han interpretado como naves nodrizas en las que se alojarían los discos voladores más pequeños y que suelen viajar con mayor lentitud siguiéndolos. Pues bien, según el informe, bajo el nombre de Andrómeda, se escondía en efecto el proyecto para una nave nodriza, una nave que se asegura que existía ya en 1944, habiendo sospechas de que las había incluso con anterioridad a esa fecha. Tenían una eslora de 109 metros. Estas naves aéreas gigantescas, según se afirma en el informe, se impulsaban con propulsores tipo Thule y estaban proyectadas con una capacidad interior suficiente como para transportar y alojar un aparato Haunebu y varios de tipo Brill. Y todos ellos podían despegar de la nave nodriza en pleno vuelo e igualmente retornar a estas naves a través de unas escotillas laterales que se abrían. También se dice que estos gigantescos aparatos iban armados de cañones que podían emerger y recogerse de forma automática. Y lo cierto es que, tras la guerra, fueron capturados por los aliados al menos 2 proyectos de construcción de estas enormes aeronaves Andrómeda. Ahora bien, su fabricación real y operativa no ha podido comprobarse porque no se ha podido aportar ninguna prueba. Sin embargo, y a pesar de no contarse con vestigios de la época, parece que actualmente sí existen aparatos tipo Andrómeda o similares
y que han podido observarse perfectamente en vuelo. Por lo menos existen fotografías de estos cigarros voladores, de estos puros habanos espaciales, que hablan de cuál era la tecnología en aquellos instantes, con extraterrestres, entre comillas, que hablan alemán. Pero me referiré a un hecho muy concreto. Las fotografías famosas tomadas por George Adamski en 1952 a un platillo volante en el que eran claramente visibles los símbolos del sol negro nazi y que significó el que se adoptaran medidas urgentes. Fíjense, en un documento secreto de la CIA, conocido gracias a una filtración, se decía que había sido estructurada una red de información a nivel mundial y que se habían cursado órdenes a las principales bases aéreas militares para localizar, para interceptar e incluso abatir a los ovnis. También la consigna de que este tipo de información debía ser cuidadosamente ocultada y preservada del acceso público, a fin de evitar un pánico general, como el que ocurrió en aquella ocasión de la transmisión de Orson Welles, de la escenificación en la radio de la Guerra de los Mundos, de la que ya les hablé. A partir de entonces, las fotografías sobre discos voladores serían confiscadas o publicadas sistemáticamente como falsas. Además, se programó paralelamente una campaña orientada a atribuir un origen extraterrestre a los ovnis y a promover evidencias de la normalidad de visitas extraterrestres a lo largo de la historia. De esta forma, dice el misterioso informe, se evitaba que se relacionasen los ovnis con el Tercer Reich o con el nacionalsocialismo y se minimizaba, por tanto, la sensación de pánico mundial. Sin embargo, aunque existían múltiples narraciones ridículas sobre ovnis y que tienen por protagonistas a venusianos, a hombres verdes y extraños seres monstruosos, hay otros testimonios que deberían ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, aquel caso de un californiano comerciante de cereales que aseguró haber visto un ovni posado en la Tierra y que oyó nítidamente a los tripulantes de la extraña nave expresarse en un correcto alemán y no en un idioma extraterrestre. La reacción del gobierno estadounidense ante estas afirmaciones fue automática. Intentaron impedir una mayor difusión de estos datos y así, a pesar de comprobarse que aquel hombre era sincero en sus manifestaciones y que gozaba de una salud mental completamente normal, se le apartó de la vida pública, fue internado en prisión y desde luego se procedió a eliminar todas las huellas de sus manifestaciones. George Adamski no sufrió la misma suerte, pero fue porque afirmó haber contactado simplemente con venusinos, no habló de más nada. Sin embargo, los misteriosos diseños vistos por Adamski eran indudablemente cruces gamadas. El diseño corresponde exactamente a los ovnis alemanes. Lo que sucede es que él los relacionó con símbolos universales y ancestrales sobre el planeta Venus. Pero luego les contaré lo que pasó en la Antártida. Espérenme un momentito que enseguida vengo. Otro hecho que apoya la tesis del informe sobre el origen nazi de muchos ovnis es la misteriosa expedición a la Antártida realizada por los alemanes en 1938 bajo el mando del capitán Rischer. Su objetivo, tanto científico como militar, consistía sobre todo en conquistar un espacio de este inhóspito territorio. Y fue así como el nombre del buque en el que se trasladaron los alemanes
Neuschwabenland, Nueva Suabia, fue enviado a una amplia zona de la costa antártica, hecho que ningún gobierno germano de la posguerra ha dejado de reivindicar. Hay que tener en cuenta que en aquellos días la flota submarina alemana pues, era la más perfeccionada de todo el mundo. Y existe plena certeza de que se construyeron submarinos antisonar de propulsión eléctrica y además desmontables y tremendamente veloces. También se sabe que existían proyectos para construir otros superiores, incluso a estos que les digo, y está demostrado que el transporte masivo de hombres y víveres, municiones y miles de mercancías por vía submarina era totalmente posible y seguro para los alemanes en aquella época. En realidad, el Tercer Reich jamás interrumpió su contacto permanente con Japón ni con otros puntos del planeta. Pero ¿cuáles eran los verdaderos objetivos estratégicos y militares de aquella potencia submarina? Algunos dicen que parecían ser otros muy distintos a ganar la guerra entablada en la superficie. Lo cierto es que los documentos capturados por los aliados relacionados con la armada submarina alemana durante la Segunda Guerra Mundial, sus misiones, sus tácticas, sus objetivos, etcétera, etcétera, aún están bajo prohibición de consulta, la verdad sin ninguna clase de justificación. Aunque sin duda habrá una que los aliados y algunos más conocerán bien. ¿Saben que entonces desaparecieron repentinamente unos 100 submarinos? 100. Eso es algo que añade más misterio al asunto, pues hasta hoy no se sabe el paradero de esos 100 submarinos, que eran prácticamente indestructibles y que no pudieron desaparecer por causas naturales. Los aliados han revisado bien sus hundimientos de submarinos alemanes y la verdad es que no les salen las cuentas. Pero tal cantidad de submarinos volatilizados sin dejar ningún rastro representa una flota verdaderamente grande, enorme diría yo. Además no se trata de submarinos normales, ya que incluso buena parte de los mismos eran del tipo U-21, es decir, unos super submarinos fabricados en las postrimerías del Tercer Reich y muy perfeccionados. Así, los tipos U-21 y U-23 eran de gran tamaño, pero estaban construidos por módulos y, como les decía, podían desmontarse para ser trasladados por otro medio. Los enormes submarinos mercantes del tipo U-10 tenían una gran facilidad para transportar los módulos individuales destinados a construir los anteriores o para que navegasen desmontados en su propio seno. La única explicación para este misterio suponen nuevas preguntas. ¿Serán estos barcos desaparecidos, esos que llaman los submarinos fantasma, que desde 1945 son vistos de vez en cuando en el mar? ¿Dispondrán para esconderse de bases especiales, protegidas e indetectables? ¿Tal vez en el seno de los hielos eternos polares? ¿Y por qué sufrieron los americanos una derrota tan inexplicable? Aprovechando el buen clima invernal antártico en el invierno de 1946, recién acabada la guerra, Asia llegó a la Antártida bajo el mando del almirante estadounidense Richard Byrd, una importantísima flota estadounidense. Esta expedición tenía como nombre clave High Jump, término deportivo inglés, con el que se designa el salto de altura. Y fíjense, después de una meticulosa y larga preparación, el convoy arribó a la Antártida en febrero del 47. ¿Pero saben qué pasó? Tuvieron que finalizarla apresuradamente el 3 de marzo del mismo año, y en ese interín, según documentos militares, se perdieron de forma misteriosa varios aviones de combate, hubo montones de bajas de marines, etc. Y no se informó abiertamente, pero parece que actuaron fuerzas misteriosas que repelían la presencia militar americana e hicieron imposible su asentamiento.
Tras cancelar la operación repentinamente, el almirante Byrd comunicó a la prensa algo sumamente extraño y que francamente estaba como fuera de contexto. Dijo que resultaba una verdad muy amarga de admitir, pero que en el caso de un nuevo conflicto bélico, los Estados Unidos podrían ser agredidos por aviones con capacidad de volar vertiginosamente desde un polo al otro. Y que por tanto era preciso tomar urgentemente las medidas de defensa adecuadas para interceptar a todos los aviones enemigos que proviniesen de esas regiones polares. Por eso hacía especial hincapié en el hecho de acordonar y de convertir la Antártida en una zona protegida de defensa y de seguridad. Sin embargo, la invasión del territorio antártico alemán, la Nueva Suabia, deseado por Estados Unidos como un botín de guerra estupendo y que creían ellos que sería pues, aparentemente fácil de ocupar, resultó un total fracaso, como les decía. Las causas nunca se hicieron públicas, pero ya se las pueden imaginar ustedes. Los primeros vuelos espaciales también fueron de los nazis. El 22 de enero de 1944, se reunieron Hitler, Himmler y Kunkel de la Sociedad Secreta Vril para planificar un proyecto conjunto germano-japonés a la Luna, a donde llegaron a levantar una construcción. También se conservan fragmentos de un informe alemán definitivo que versa sobre una misión suicida con un único Haunebu 3 que se llegó a construir para, asómbrense, para hacer un vuelo a Marte. El Haunebu 3 tenía 71 metros de diámetro. Matemáticamente se calculó su capacidad de autonomía con propulsión electrogravitacional y resultó ser de 75 millones de kilómetros. Es decir, que cubría perfectamente la distancia Tierra-Marte. Pero después el impulsor electrogravitacional se sabía que iba a quedar inoperante, pues porque lentamente se ligaba a los metales que entonces se pudieron haber utilizado en su construcción. Un viaje en tales condiciones significaba, en consecuencia, un viaje a lo desconocido y lo más probable sin posibilidad alguna de regresar para la tripulación, que estaba compuesta por alemanes y japoneses. Pero así se decidió, según dice el informe del que les hablo, en el departamento E4 de las SS. Y lo decidieron en la primavera del 45, poco antes de la rendición, aunque fuese un postrer acto de sacrificio. Pues bien, tras zarpar, según el informe, el cohete navegó durante 8 meses y medio alcanzando la superficie de Marte como estaba previsto. Y esto sucedió a mediados de enero del 46. Y al parecer no hubo mayores problemas en el viaje, pero se cree que con el propulsor que llevaban electrogravitacional prácticamente agotado, la atmósfera de Marte extremadamente tenue y la atracción gravitatoria pues harían que el aterrizaje de la nave no pudiera ser todo lo suave que ellos deseaban, pero aún así no hay seguridad tampoco de que fuese un aterrizaje forzoso, porque siempre, según el informe, llegó con la energía mínima suficiente para contrarrestar la relativamente leve fuerza de la gravedad marciana. Y lo cierto es que en cualquier caso, ahora solo se puede especular sobre aquella empresa espacial pionera y el destino de aquellos anónimos primeros cosmonautas. Y es que por increíblemente fantástica que pueda parecer esta historia, pues se trata de un acontecimiento contrastado, aunque eso sí, celosamente ocultado al público. Que habría la posibilidad de que la tripulación del Haunebu 3 encontrase algo más de lo que las actuales sondas no tripuladas han de investigar. Durante la ocupación de Alemania, a principios del 45, las tropas británicas y americanas descubrieron en los archivos secretos de las SS
una serie de fotografías de los modelos Haunebu II y del Brill I, que motivaron el que los más renombrados científicos alemanes de la época fuesen captados por el sector privado americano para trabajar en los Estados Unidos. Entre ellos Victor Schauberger y Werner von Braun, que recordarán muchos de ustedes. Y el resto ya lo conocen. Ya saben a dónde se ha llegado, al menos oficialmente. Porque extraoficialmente todavía quedan muchas cosas que decir. Pero no crean que todo lo que han visto y oído ha sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A Uno por hoy. Muchas gracias por su atención y por los correos que me envían siempre. Gracias.